Yo te voy a invitar a que pongas ánimo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a invitarte a que vayas a la palabra de Dios. Amén. Capítulo 5 de Primera de Juan. Ujú. Puedes decir conmigo, creo en lo sobrenatural. Creo en el poder de Dios. Aleluya. Si tú crees en el poder de Dios, debes de creer que en ti hay poder. Amén. ¿Por qué? Dice en el capítulo 5 de Primera de Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? No es el apellido Jesucristo, es la naturaleza de Jesús, el ungido. Amén. ¿Es qué? El ungido. ¿Sí? ¿Y qué es el ungido? La naturaleza de poder de Jesús. Amén. Esa naturaleza de poder de Jesús está en nosotros. Esto no lo vas a oír en cualquier lugar o en cualquier tipo, no, créelo. Porque si tú descubres por voluntad de Dios quién eres tú, el valor que tienes tú y el poder que tienes tú, te transforma tu vida. Radicalmente te transforma tu vida. No para ser rebeldes a la palabra, sino para ser hacedores de la palabra. ¿Sí? ¿Entendió? Muchas personas que no comprenden que a mayor relación con Dios, tu vida se transforma en una vida de obediencia, de paz, de libertad, de gozo. ¿Sí? ¿Existen situaciones en la vida? Sí existen. Pero si ponemos las cosas de la vida por encima de las cosas que son de nuestra vida. Por eso Jesús dijo, trabajad por el pan que no perece. No dice, te va a llegar solo el pan. Trabajad por el pan que no perece. La salvación fue por gracia. ¿Sí? Pero el pan es el alimento. ¿Sí? Tú estás aquí porque sacrificaste ciertas cosas para estar aquí. ¿Sí? ¿Sí? Tú sacrificas tiempo en el día para ir a hacer lo que una compañía te pide que hagas a cambio de un cheque. Sacrificas tu tiempo. ¿Por qué no le dices, mándame el cheque y yo voy a ver películas? Va a decir el patrón, ¿de una vez te mando el adelantado? Bueno, te ríes, pero así están millones de cristianos. No trabajan por el pan que no perece. ¿Cómo sabe, pastor? Está juzgando. Usted habla fuerte de la gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Donde la única responsabilidad, bíblicamente, tuya y mía, es la misma. Tengo que congregarme, tengo que leer la palabra, tengo que orar,
O sea, tengo que vivir la vida del Espíritu. ¿Sí me explico? Tú no puedes vivir la vida de un pescado porque eres humano, pero sí puedes vivir la vida espiritual. ¿Sí entendió? ¿Por qué? Porque eres espíritu también. Pero pescado no, te ahogas. Esa es una naturaleza terrenal. Pero la sobrenatural sí. ¿Por qué una persona puede vivir lo sobrenatural satánica? Porque él vende el alma a cambio de poder, fama y dinero. 3 cosas. ¿Sí? Y le sirve a Satán. ¿Sí? Creyendo que está haciendo lo correcto. ¿Dónde va a ser la clase, mija? Ok. Oh, ok. Entonces nosotros como espirituales que somos, tenemos que apasionadamente, ¿sí?, trabajar por el pan que no perece. ¿Sí? Yo no he visto ningún padre de familia que compre alimento y lo dejen a la cena hasta que se pudra. ¿Qué hace con él? Lo procesa, lo utiliza. Y normalmente muchos padres de familia dicen, compro lo necesario para esta semana, la próxima semana voy y compro nuevo. ¿Por qué? Porque necesitas tener algo fresco. ¿Sí o no? Ok. La comida que nosotros comemos espiritualmente nunca perece. Ahora, humanamente hablando, si tú te pones a comer, la mejor comida del mundo y comes demasiado, tarde, mañana y noche, mucho comes, te vas a enfermar. Aparte de rodar, te vas a enfermar. Pero la comida espiritual no. Tú puedes comer tarde, mañana y noche. Sí. Y nunca vas a engordar y nunca al contrario, vas a adelgazar. Y al contrario, vas a vivir feliz, vas a fortalecerte. Ahora, vuelve a ir conmigo al versículo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Mi Biblia tiene punto y coma y luego tiene una Y. Y eso significa, y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién es el que engendró? ¿Mm? ¿Quién engendró a Jesús? Por obra del Espíritu Santo. Fue obra del Espíritu Santo. ¿Sí? El que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Tienes que entender ese versículo. Todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién fue ese? Es por obra del Espíritu Santo. Pero fue Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Moisés no dio el maná al pueblo. Dios dio el maná al pueblo en el tiempo que Moisés los llevaba. Pero no fue maná. ¿Sí? Ahorita estaba oyendo una canción en la radio, para que pongas atención en la radio, de Jesús Adrián Romero, donde le pide al cielo por cosas. Oye, ¿por qué al cielo? Si Dios es Dios, creador del cielo y de la tierra. Pero pues anda más perdido que el ferrocarril. Pido al cielo por las mamás, dice un anuncio. Y no sabes a qué cielo le está diciendo. Watch out. Si dices a Cristo, no puedes decir Cristo el del que el barrio, no. Estamos refiriendo a Cristo Jesús, el que vino por voluntad del Padre. Tenga mucho cuidado cuando usted oye una canción, cuando alguien te dice, ay, vamos a pedirle al cielo. ¿Por qué al cielo? ¿Dónde dice la Biblia que le pida al cielo? Todo lo que le pidas al Padre orando, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y hoy subliminalmente nos meten canciones, ¿sí?, que son para mí están reprobadas. Si no es el cielo satánico, porque
escúchame bien, hay 3 cielos. Pablo fue el tercero, donde recibió revelación, toda la revelación paulina. Y dice ahí, la Escritura, y todo aquel que ama al que engendró, ¿sí? Ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué quiere decir eso? Ama también al que ha sido engendrado por él. Jesús. Ama también al que ha sido engendrado por él. Ama también al que ha sido engendrado por él. Es muy importante la palabra amar. Tú amas al Padre, amas al Hijo. Amén. En esto conocemos, ahora vas a ver en qué conoces, que amamos a los hijos de Dios. ¿Sí? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Tú no puedes decir yo amo a mis hermanos en Cristo. Si tú no haces la voluntad de Dios, son mentiras. Porque si tú no obedeces al que te engendró, no lo amas. ¿Sabes qué quiere decir amar a Dios? Ser hacedor de la palabra. Eso es amar a Dios. Si tú dices a cualquiera que conozcas que diga yo amo a Dios, pero no hace la voluntad de Dios, está reprobado. Sea quien sea. Y hacer la voluntad de Dios no es solamente en público, sino en tu vida íntima, personal. Al momento que tú tienes que perdonar, perdonar. Al momento que te tienes que quedar callado, quédate callado. A veces ganas más callado que hablando. Prácticamente lo que te estoy diciendo, usa la sabiduría de Dios. ¿Sí? Verás, practica esto. Cuando hay una problemática y que tú sepas que te tienes que quedar callado, quédate callado enfrente de esa situación de esa persona, pero ve allá al cuarto oscuro donde tú oras, cierra tu puerta y dile, Señor, vengo a pedirte por esta situación. Vengo a pedirte que no le digas toma el control porque él nunca lo ha perdido. Dile, Señor, vengo a pedirte para que haya un cambio en esa persona o en esta situación. ¿Sí? Y vas a ver que vas a salir. Dice, lo que tú, el que me exalten en privado, yo lo exaltaré en público, dice el Señor. Y vengo a ti, Señor, porque no quiero perder mi paz. No quiero perder lo que tú me has dado. ¿Qué estás haciendo? Cuidando tu vida espiritual. ¿Sí? Yo puedo parar en seco a muchas personas porque conozco la palabra de Dios, pero no estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Dios no nos trajo a que paremos en seco a las personas o peleemos con ellas. Dios nos trajo a amar, ¿sí? Pero con su verdad. ¿Y cuál es su verdad? Que si una persona no entiende porque no tiene la vida espiritual, ¿para qué hablo pues? ¿Sí me entiendes? ¿Comprendes? No tienes que hablar ni perder el tiempo. Por eso es bien importante siempre tener en mente la importancia que tiene la sabiduría que arroja esto, la palabra. ¿Para qué la quieres? Pues practicarla, ser hacedor de ella. Fíjate lo que dice ahí. El 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor de Dios, no dice el amor del pastor Urrea o de las reglas de la iglesia Ejército de Amor. Este es el amor de Dios. Que guardemos ¿qué? Que le hagamos caso a lo que Él manda, pues. Amén. ¿Y sus mandamientos no son? ¿No son qué? En otra versión. ¿Quién tiene otra versión? ¿Quién tiene otra versión ahorita ahí? Dice igual, gravoso. ¿Y en el de usted? Gravoso, todos son gravosos. ¿Y usted también?
¿Quién lee inglés aquí? Nueva versión, vaya a King James. Por sus llagas somos sanos. Aleluya. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? No son difíciles de cargar. No difícil para obedecer. Entonces, ¿por qué fregado no la hicieron cansada? Pues? ¿Qué sucedió que nos dijeron que la vida cristiana, si aquí dice que no es difícil de llevarlos? ¿Sí? ¿Sí entiendes? Es fácil. Nos enseñaron incorrectamente. Aquí nos ponen gravosos, nos ponen aquí, ¿no? Palabras domingueras para nosotros los latinos. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que caminar en la perfecta voluntad de Dios. Lee una vez más. Estamos leyendo en Primera de Juan, capítulo 5. En el 5:3. Pues este es el amor de Dios. Si tú quieres saber cuál es el amor de Dios, dice que guardemos lo que Él manda. Y lo que Él manda no son, en español dice gravosos, pero en inglés dice no son difícil de llevar. No es una carga. Los mandamientos de Dios no son sufridos. Los mandatos de Dios son manjares para nosotros. ¿Por qué? Porque estás comiendo del pan de vida al creer la palabra y al hacer la voluntad de Dios. Amén, aleluya. Sí, a mí por lo menos a mí en lo personal me gustan mucho los camarones. Sí, a mí me gustan depende cómo sean preparados, ¿no? Pero de la manera que sea me gustan. Lo que te quiero decir con esto, el alimento, cuando tú tienes tus comidas preferidas en lo natural, dices tú, wow, eso para mí no es problema. Si me dicen, hay pescado, hay camarones, o hay en dónde y cuándo, ¿no? Estoy listo. Cuando personas dicen, vamos a orar, ay, vamos a leer la palabra, ay, nomás comienzo a leer la Biblia y me duermo. Porque nos metieron un chip satánico. Si Jesús dice que su palabra es alimento rico, ¿quién nos enseñó eso? ¿De dónde nació eso? Es que estamos en luchas. ¿Cuáles luchas? Vamos, métele reversa ahí al capítulo 5. Para que veas desde el contexto. Llegamos a algo que el contexto te va a decir a ti lo que Dios nos está hablando, a quién está hablando y cómo nos está hablando. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Amén. Amén. Ahora dice, mi Biblia dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el ungido, es nacido, ¿de dónde naciste? ¿Qué ADN tienes? La de Dios. ¿Qué fuerzas tienes? Las de Dios. Exacto. ¿Qué naturaleza tienes? La de Dios. ¿Con qué naturaleza vas a operar la vida del reino aquí en la tierra? Con la de Dios. ¿Qué negocios tienes con la carne? Tienes que operar en la frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, antiguamente se usaban los radios de AM y FM. Ahora se usan puras aplicaciones y les recomiendo Radio Vital, el complemento de su vida. ¿Qué no? Joaquín, ahí está el meteorólogo. ¿Sí entiendes eso? Antes tú no podías oír una radio AM en la FM.
Nunca se pudo hacer eso. Y si fueses con un técnico te dijera, es que si tú no entiendes eso, no sabes que son bandas totalmente diferentes. ¿Sí? Hoy tenemos la iglesia de la frecuencia de fe, ahorita. Y existe la iglesia del sufrimiento. ¿Por qué me miran así? ¿Eso es una realidad? O caminas por fe. Tú no puedes caminar la vida por fe en la carne. La vida por fe se vive en el espíritu. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, tú tienes que operar por fe en el espíritu. No te pongas a razonar cosas de la carne porque te va a comer. Y una vez que te coma, tú vas a dejar de hacer lo que Dios dice que hagas, que no es gravoso. Aquí dice que no es pesado, que no es una carga. Sus mandamientos, dicen, no son difíciles. ¿Por qué crees que Dios te dijo, es un mandato congregarte? ¿De quién? ¿Quién tiene razón, tú o Dios? Entonces, ¿por qué no te congregas? Ya empezó el pastor, hermano. Te estoy enseñando a que camines en el Espíritu. Si tú no empiezas a poner por obra el andar en el Espíritu, nunca vas a madurar en el Espíritu. ¿Sí entiende? Un día me dice un amigo mío, estábamos en la universidad y me dice, traía una muela que me dolía mucho. Y no traíamos dinero, pues estudiantes, ¿no? Y el compañero mío, el que rentábamos juntos, le decíamos el depa, era un cuartito. Un cuarto y un baño era todo lo que teníamos, ¿no? Sí, cierto. En la universidad, pues. Y a mí me dolió mucho una muela. Me dice, esa es la del juicio, no sé de lo cual sea, pero me duele mucho. Eran como las 2 de la mañana, no lo dejaba dormir. Y me dice, pues la única, me dice, es que vayamos con Miguel, me dice, un amigo mío que acaba de salir de odontología. No había más. ¿Qué? Le digo. ¿Él es doctor? Sí, dice, apenas acaba de terminar la carrera en Guadalajara y aquí está en Hermosillo. Y ahí vamos con el mentado Miguel. Y bien sazón el doctorcito, no sé, sí, cómo no, vamos a despacho, y lo atiendo. No, yo te financio, luego me pagas. Y que, ok, eran las 2:30, 3 de la mañana. Y yo, un dolor. Me dejó hecho pedazos todo y nunca me sacó la muela. No había experiencia. Era médico. Soy cristiano, gloria a Dios. Pues no tienes madurez. Y por eso pateamos, destruimos manjares de Dios que nos da. Un manjar es la esposa, otro manjar son los hijos, otro manjar es el pastor que Dios te da, otro manjar es los hermanos genuinos que Dios te da. Son manjares. Y los destruimos, no porque somos malos, no porque somos tontos, no hay madurez. No sabemos cómo valorarlos, cómo cuidarlos. Una asociación divina se debe de cuidar, se debe atesorar. ¿Por qué? Porque te las puso Dios. Nadie está aquí porque no tuviste a dónde ir. No. Yo no me casé con mi esposa porque no había otra mujer. ¿Cuándo se ha equivocado Dios? Nunca. ¿Y sabe cuándo se va a equivocar? Nunca. Lee conmigo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, fíjate bien la palabra amar, al que engendró, ¿quién engendró? El Padre. Ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Sí? ¿Entiendes? Pero la clave es amar. ¿Cómo puedes decir yo amo a Dios y no amo sus mandamientos? Amar a Dios no significa decir que le amas.
Amar a Dios significa que tú amas sus mandatos. Hermano, pero ya no estamos en el tiempo de la ley para estar bajo los mandamientos. No, yo no estoy hablando de los 10 mandamientos. Estoy hablando de lo que son instrucciones para la iglesia ahorita. Del nuevo pacto. Por eso dice la palabra de Dios, el pan de vida bajó del cielo. ¿De dónde bajó? ¿Quién es el pan de vida? ¿Y de qué te vas? Jesús. ¿Y de qué te vas a alimentar si Él es la palabra? De la palabra, de ese pan. ¿Sí? Yo puse un ejemplo ahorita en la Santa Cena. Yo comí frijoles hoy. Y desde que nací he comido frijoles. Es alimento. ¿Sabes que mucha gente no te abre una Biblia en el día? Hasta que voy a ir a la iglesia. ¿Dónde dejé la Biblia? Ah, no, me llevo el teléfono. No, es bien importante tener una Biblia. Porque es tu libro. Mira, haz tu cuarto un lugar de lectura. ¿Sí? Pon un rincón, el rincón de mi relación con Dios, donde yo me voy a sentar a meditar la palabra, a orar la palabra. Si tú te pones en tu corazón dispuesto a leer la palabra a diario, te estás alimentando. Todo, yo cuando recién me convertí decía, wow, cuando oía a hermanos en la fe que predicaban, Dios me reveló esto. Canijo, decía yo. Yo decía, wow, qué tremendos. Yo no sabía lo que era una revelación. Y una revelación viene a tu vida porque tuviste intimidad con Dios leyendo la palabra. Tú puedes orar todo lo que quieras, pero si tú no lees la palabra, ¿sí? ¿Sí entendiste? Cuando tú comienzas a dedicarte a leer la palabra y oras con la palabra, fundado en la palabra, ¿sí? Está como lo que les decía ahorita del cantante, ¿no? Este cantante cristiano que le pide al cielo, no sabe la palabra. El cielo no nos salvó a nosotros nos salvó Cristo. Dice, no, pero se supone que está en el cielo, sí, pero hay 3 cielos. Y si está hablando de otro cielo, nos lleva a la dimensión satánica. Pues este es el amor de Dios. 3. ¿Que guardamos qué? Pues este es el amor de Dios. ¿Que qué? ¿Dónde guardas los mandatos de Dios? ¿Sí? En el corazón se guardan. Están tan bien guardados que no se hacen, no los sacas. Ay, se me perdió. Guardar es proteger la verdad de Dios. Yo cuando comencé a ser radical en la palabra de Dios, tú quieres descubrir exactamente todos los planes que Dios tiene en tu vida. Puedes dedicarte a orar todo el día en lenguas y no lo vas a saber hasta que no te alimentes de la palabra. Puedes orar en lenguas y puedes orar en lenguas y puedes orar en lenguas, ¿sí? Pero el Espíritu Santo no te va a poder recordar nada porque no lo tienes guardado en tu corazón. Tienes que pasar tiempo en la lectura bíblica. No es responsabilidad del pastor. La iglesia, ¿sí?, fue redimida por Cristo. La iglesia no la hacen los ministros. La iglesia la compone el cuerpo de Cristo. El amor de Dios es que guardemos sus mandamientos, ¿sí? Porque si tú no los guardas, los mandamientos de Dios, ¿quién los va a guardar por ti? ¿Sabes lo que es guardar? Espiritualmente hablando. Bueno, ¿qué es atesorar? No. Cuando tú guardas la palabra, espiritualmente hablando, ¿sí?, para ti es la autoridad de lo que guardaste. ¿Sí? ¿Se entendió?
Cuando tú guardas la palabra, ahora es tu autoridad. Porque nosotros traíamos pensamientos de antes, ¿sí?, que nos privaban de guardar la verdad. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera. ¿Cómo va a prosperar si no guardas la palabra? ¿No has oído, por lo menos en mi pueblo, ¿no?, llegó un vecino que se había ido, no sé a dónde se fue, y llegó, y cuando llegó en una camioneta nueva, tumbó la casa que tenía, hizo una casa bien bonita. Y oía a mi papá que dijo, este hombre prosperó. No necesitabas preguntar si había prosperado. Se veía la prosperidad. Y dice el Señor, yo deseo que seas, pero Él desea. La responsabilidad es tuya y mía. Así como prospera. ¿Y qué es el alma? Es tu voluntad. ¿Sabes cómo sé que una persona ha prosperado con su voluntad? Hace lo que la palabra de Dios dice. Ya no manda otra voluntad. Es la voluntad de Dios. Quiere decir que guardaste la palabra. Si no lo haces, es que nomás tienes conocimiento de la palabra. ¿Sí entendió? Porque ahora tu Señor manda. Él es el Señor tuyo. Si no se vive, vuelvo a lo mismo. Existe, eso es por fe. La iglesia de la palabra, por fe. Y la iglesia de él, religioso, idólatra. Porque sigue creyendo en él, en su agenda. Ya quitó los monos, pero ahora soy yo, el yo. Amar a Dios no significa cómo lo interpreta una persona. Cada quien puede interpretarlo como quiera, pero Dios sigue interpretándolo igual. Y aquí está escrito. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Ya viste cuál es el amor de Dios? Ese es el amor. Haz un censo, verás. Agarra 5 personas al azar y dile, ¿qué tanto amas a Dios? Oh. Y preferencia cristianos. Si yo recibí a Cristo, dices tú, sí es cierto. ¿Es salvo? Sí es cierto. ¿Entiendes? Y se le dice, ¿por qué no va a la iglesia? No, es que ya sé toda la Biblia. ¿Entiendes? No guarda la palabra. ¿Ama a Dios? No. No lo ama. No, es que salí muy cansado del trabajo, mano. ¿No tienes sabiduría tú? Bueno, entonces aparte energía para el día del servicio. Yo me acuerdo cuando no era cristiano y iba a ir a una quinceañera. 15 días antes ya había boleado las botas y no tenía nada de unción ni salvación. Era bien mundano. Y nomás se hace cristiano uno, se hace idiota. Óyeme. ¿Por qué? Yo enseñé a una hermana que venía aquí, que era esclava de su trabajo. Y trabajé con ella muchos años. ¿Sí? La enseñé. Le dije, hermana, lo más importante es Dios en tu vida. Hasta que llegó a tener, no descansaba ningún día de la semana, trabajando con cristianos, empleada. Y comenzamos a orar juntos en acuerdo. Y primero le dieron el domingo, pagado.
Dije, vamos a orar por el jueves. Luego el jueves pagado. No trabajaba los 2 días, ni domingo ni jueves. Hoy este día la borramos del WhatsApp. El martes se lo dio el Señor. Le pagaban los 3 días sin trabajar. Se fue a la iglesia. ¿Tú crees que nos dejó a nosotros? Dejó al que le dio salvación, al que le dio provisión, al que le transformó. Pero el Señor no tiene la actitud carnal. Él sigue amando. Y es abundantemente paciente, por tal de que no se pierda nadie. Y ahí va a estar la gracia de Él. Pero se va a privar de hacer el plan de Dios en estos tiempos. Por andar haciendo X cosa. ¿Sí? Porque tú viniste con un propósito, Entonces cuando tú te desconectas de donde Dios te puso para el propósito que te puso, tú dejas de hacer la función, el trabajo que tú viniste a hacer a esta tierra. Para Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos un llamamiento celestial. Lee el versículo 3. Porque este es el amor de Dios. ¿Qué qué? Este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Tu trabajo es guardarlos. ¿Qué dice la palabra? Eso voy a hacer. Yo no porque siento o no siento, yo voy a comer. ¿Verdad qué curioso? Mi hermana Betsy, cuando ella tiene mucha hambre y no come, se pone de cuidadito. Porque no ha comido. Se le sube el azúcar o se le baja no sé qué. No sé qué le pasa. Pero ya nomás come y dice, ¡ay, ya! Si así estuviéramos espiritualmente. Pues cuando tú comienzas a comer la palabra de Dios, así te pones. Señor, te extraño. Extraño mi comida. Llévate en tu corazón que amar a Dios es guardar sus mandamientos. No es tu condición como tú te encuentres. Puedes pasar un problema, puedes pasar cualquier cosa, pero tú tienes que dedicar tiempo a guardar. ¿Sí? Un día vi una película donde se voltea un troque que trasladan dinero y van 2 niños, ¿no? Uno llevaba una backpack con sus cosas ahí, ¿no? Y el que no llevaba backpack agarró la camisa, se la quitó y le hizo bolsa. ¿Sí? No se quitó los pantalones porque Dios es muy grande. Pero qué ingenio, ¿no? Y el niño que llevaba la bolsa, al ver que el otro se quitó la camisa y hizo para echar dinero, él también se quitó la camisa y le hizo nudo y hizo 2 bolsas. ¿Quién llevaba más dinero? Sí. Que te quiero enseñar de que tú puedes todos los días ir preparado para comer. Dice que la abundancia de su gracia, la abundancia de su amor, la abundancia de provisión. ¿Sí? En el corazón no tiene llene. Tú llevas todas las bolsas que necesitas para guardar. ¿Sí entiendes?
Ve conmigo ahí. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué son? No son difíciles, dice en otra versión, no son pesados. Amén. Y 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ninguna persona que dice yo recibí a Cristo y Jesús es el Señor de mi vida, no tiene fuerza o voluntad de parte de Dios para decir no a algo que tiene que decir no. Por su propia concupiscencia dice sí, pero no porque fue tentado, porque Dios no tienta a nadie. Así está escrito, ¿no? Sino que por nuestra propia concupiscencia, quiere decir por nuestra propia voluntad, decimos sí a lo que tenemos que decir no. Y a lo que tenemos que decir sí, decimos no. Porque tú eres el que dices, no, eso no quiero, eso sí quiero. Es una disciplina. ¿Es una qué? Disciplina. La Biblia la vas a leer no nomás porque, ay, voy a comer la palabra de Dios. No, ¿qué te está diciendo la palabra de Dios? Y tú tienes que vivir disciplinadamente en la palabra de Dios. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence. El mundo. ¿Cuánto? Todo lo que es nacido de Dios. La palabra de Dios nació de Dios. Vence al mundo. ¿Tú naciste de Dios? Vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence. Entonces, si todo lo que es nacido de Dios vence, ya vencimos. Entonces, ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué existen situaciones que no necesitamos? Porque cada decisión que tú tomes conforme a la voluntad de Dios o no de acuerdo a la voluntad de Dios, haz de cuenta que pusiste una semilla. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar mal de ti, Dios me trajo eso. ¿Qué estoy sembrando? Voy a cosechar de eso, porque te estoy juzgando. ¿Entiendes? Al rato voy a cosechar lo que siembras. Cosechas. Dios no me trajo a eso, sino nos trajo a amarnos conforme dice Él que nos amemos. Con la palabra que no es gravosa, no es difícil. Diga, no es difícil. No es difícil. ¿Sí entiendes? Ahora, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Lo ves ahí? ¿Cuál es? ¿Qué es la victoria que vence al mundo? Todo lo que vas a hacer, métete eso en el corazón y ponlo palpante en tu voluntad, en tu inteligencia, en tus deseos. Todo lo que vas a hacer dentro de la vida cristiana es por fe. Por fe voy a agarrar lo mejor que Dios me pone enfrente. Dios me pone varias cosas enfrente. Pablo lo dijo de esta manera: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Me preguntó una vez un hermano, yo iba a una iglesia de palabra de fe. Mi pastor era el único que enseñaba la palabra de fe en esa ciudad, Tucson. Y había una iglesia que se llama Faith Community. Muy grande la iglesia. Pero yo no iba ahí. Se llamaba Faith Community. Pero el día que fui, no enseñaban fe. El nombre de la fe. Y me preguntaron, ¿por qué no vas allá? Está más grande la iglesia. Porque aquí aprendo fe.
Aquí no está la música como allá, ni hay conciertos como allá. Pero aquí yo estoy edificando mi fe. Sí, yo iba a esa iglesia siempre por 6 años. La tercera banca, ¿y dónde estás tú? Era mi asiento, nadie se sentaba ahí. Nadie, sabían que, ¿por qué no me ganaba nadie? Porque yo llegaba media hora antes a la iglesia. Siempre, desde que comprendí que si yo quería aprender, tenía que ser pastoreado. Y hasta el día de hoy hay hermanas y hermanos que me hablan y me dicen, te tenemos tan en mente, dice, porque sin darme cuenta llegó el día donde esa iglesia se llenó de pura gente que yo oraba por ellos en la calle y que eran sanados en la calle. Y nadie me dijo, tú eres un evangelista. Pero yo siempre evangelizaba gente. Así conocí a mi esposa. Me llevaron a la casa de ella a orar por su abuela. Pero mi esposa en ese tiempo tenía 16 años. Era una niña. Yo cuando la vi dije, mira, es la hija de la señora, ¿no? Pero cuando ya la vi por segunda vez, ya no era una niña. Yo ni por aquí me pasó que era ella. Ella se transforma, es la edad donde se transforma. Y nos dimos cuenta en la primera reunión que fuimos a cenar juntos. Estábamos platicando y de repente vino a mí. Oye, le digo, de casualidad, ¿tú no vivías en tal parte? Sí, me dice. ¿No te acuerdas de una vez de un joven muy guapo que fue a orar por tu abuela? Hasta el día de hoy me dice el guapo. Y me dice, ¿tú eres? Sí, yo soy. Y así fue como Dios le dio testimonio años antes de mi vida. Y fue muy tremendo como Dios nos dijo, sí, son el uno para el otro. Y ahorita casi 20 años y yo disfruto a mi esposa, es una preciosa mujer, una linda mujer. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe de nosotros no es una fe natural, es una fe sobrenatural, que nace de la palabra. Siempre toma lo mejor. ¿Sí? Yo siempre tomé lo mejor, siempre tomé lo mejor. Ahorita estoy tomando la mejor. Ahorita ya no entretengo a la gente. Yo le estoy diciendo a la gente, sin santidad tú no vas a vivir al cielo. Y la gente no quiere oír eso. Si tú no ejerces la fe de Dios, tú no vas a vencer. Vas a entrar a un problema, vas a entrar al otro, el otro y aquello, porque no desarrollas fe. ¿Sí? Si tú quieres desarrollar fe, tienes que tomar una decisión. Hace poco un amigo mío se andaba muriendo. Literalmente se andaba muriendo. Y le dijo el doctor, si no te pones y cambias tu manera de nutrición, te vas a morir, cristiano. Ya no fue gusto, fue necesidad. Ahora bien, healthy no se levanta. Va y corre y sus licuados 100% naturales. Cambió su vida. Pero hasta que dijeron que se iba a morir. No, nosotros no, vamos a dormir. Amén, vamos a dormir. El que cree en mí, dice la Biblia, aunque muera, eso es. El cuerpo se va a desconectar de este mundo, pero la vida espiritual sigue en el Señor.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Diga victoria. Que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Ahora, vamos a enfocarnos en la palabra victoria. ¿Hay victoria o no hay victoria? Hay victoria. Pero si no hay fe, no hay victoria. Así es. Si tú no ejerces fe, no tienes victoria. Pero soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo. No desarrollaste fe, no tienes power. La fe empieza por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y de qué te sirve oír la palabra de Dios y no hacerla? No amas, no amas. Dios no puede ser burlado. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Yo a veces que he pasado situaciones ahí con mi esposa, digo, aquí puedo tomar una decisión. ¿Me puedo pelear con ella o le hago caso a Dios? Y le digo, Señor, mejor hacerte caso a ti. Y me voy a mi cuartito, echo mi platicada con Dios y le digo, amor, si yo te ofendí, perdóname. Y ahí hice todo lo que tenía que hacer. Y ahí dejo a Dios. Y ejercí mi fe. ¿Qué es dice la fe viene por qué? ¿Y el oír? Pero la tienes que estar practicando a diario. Esta es la fe. Esta es la victoria nuestra, que vence el mundo, nuestra fe. Todas las cosas del mundo están por debajo de los pies de Cristo. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué pensamos que tenemos que tener debilidades? Y Dios nos habla de victoria. Esto molesta a mucha gente, pero no me incomoda su molestia. Yo prefiero la victoria, porque yo voy a vivirla cada día. Es un día a la vez. No es arrogancia, no es orgullo, es tu posición. Yo no puedo ir a tu casa y decirte, hermano, recuerda que tienes que vivir este día por fe, no se te olvide. No, tú tienes el mismo Espíritu Santo que yo. Y el Espíritu Santo dice, te va a ayudar, te va a recordar. Por último, mira, aleluya. Aleluya. Ahí en el capítulo 5, versículo 10. ¿Estás ahí conmigo? El que cree en el Hijo de Dios, creer en el Hijo de Dios es que tú crees en lo que Él dice en la palabra. ¿Sí? Bueno, tiene el testimonio en sí mismo. Reading in English. ¿Tiene el testimonio en dónde? En sí mismo. Entonces muchas veces, ¿por qué dices, ando confundido? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que hablamos eso? Porque no hemos renovado el alma con la palabra. No es que estemos mal. No hemos sustituido una información por la de Dios. Es todo. Pero si ya tú sustituiste la palabra por la palabra de Dios, las mentiras, las quitaste y estableciste la voluntad de Dios y no lo haces, eso ya no es más que rebeldía. Porque dice la Escritura, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cómo dice ahí? ¿Igual? Witness. Es testigo. No dice igual. ¿Cómo dice? Léelo en voz alta en inglés. ¿Cómo dice?
had the witness in himself. Tradúcelo. Dice, el que cree en el Hijo No, aquí, como está aquí. oh, he es él, believes, el Que cree. en the Son of God, en el Hijo de Dios, Ujú. tiene el testigo El testigo. en sí mismo, ¿Quién es el testigo? uno mismo. El Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Ves? Tienes al Espíritu Santo. ¿Ves la diferencia del español al inglés? Las pelas que nos pegan. Son traducciones simplemente. Quiere decir, una vez más, el que cree que en el Hijo de Dios tiene al Espíritu Santo en sí mismo. ¿Y quién te va a guiar a toda verdad? Porque es revelación. Ese es el meollo del asunto. Cuando tú eres una persona que tu vida es dedicada a Dios, Dios es tu Señor, la revelación va a empezar a fluir. ¿Dónde crees que agarré yo esto? Y ahora tú tienes acceso, todos tienen acceso, pero tú tienes que pasar tiempo en lectura de calidad bíblica. Nada más, voy a leer porque tengo que leer. No, tienes que sentarte y decir, teléfono apagado, televisión apagada, todo esto es tiempo para yo alimentar mi vida espiritual. ¿Sí? Ahí en ese momento es el Señor y tú solamente. Termina de leer la palabra. Yo me acostumbré a hacer esto. Esta es mi vida personal, ¿ok? Me ponía a orar en el entendimiento. ¿Sí? Y luego oraba en lenguas. No sé, tal vez 5 minutos, 10 minutos. Si percibía algo que no me agradaba, le preguntaba a Dios qué era lo que pasaba. Le decía, Señor, ¿qué pasa? Y Dios siempre me mandaba a una cita bíblica. Y me manda la Biblia. Literalmente así. Ve a Juan 3, versículo 14. Y iba y leí, paz. Pero oí aquí el versículo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da testimonio. Él es una persona, Él habla. Él se comunica. Pero dice, pues si Él sabe leer, ¿por qué va y lee a Juan que está escrito? ¿Sí entiendes? Y después de que leía y que me daba testimonio de lo que yo quería oír, que Él me revelaba a mí, muchas veces me ponía en orden. Me decía, cálmate, todo está bien. Sí. Él me corregía a través de la Escritura. La palabra de Dios dice, útil para redarguir, para corregir en justicia. ¿Sí? Para quitar lo simple. ¿Sabes qué es lo simple? Así soy yo. Eso es lo simple. Ya no somos así. Somos hijos de Dios. Somos especiales. El Espíritu Santo, una vez que tú comienzas a tener esa comunión con el Espíritu Santo, ¿sabes quién te va a engañar? Nadie. Y esa es la iglesia que aquí estoy levantando. Una iglesia que cada uno en lo individual tenga una comunión con el Espíritu Santo. Nada de fanatismo ni religiosidad. Una libertad para hablar con Dios. Cuando tú vengas de allá, vengas con fuego. ¿Sí entendiste? Ahora imagínate 20 prendidos, llenos del Espíritu Santo. Que venga y entre alguien con un chamuquín. Se va a circuitar a la entrada. ¿No? ¿Quieres ver un circuito en la Biblia? ¿Te acuerdas de cuando Jesús llegó al panteón con el hombre que estaba encadenado siempre? Jesús no le dijo nada. El hombre le dijo, ¿qué tienes contra mí, Jesús? Jesús no le dijo nada. Estaba circuitado, nomás se acercó Jesús. Ya estaban los demonios y eran legiones de demonios que salieron de ese hombre. Legiones, son una multitud de demonios en un solo hombre. Y hay muchos tipos de demonios
que no están trabajando ahorita en un table dance, en una cantina, no. Quieren destruir las iglesias de palabra y de espíritu. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo oro mucho por la atmósfera de aquí. Aleluya. El que cree en el Hijo de Dios tiene al Espíritu Santo en sí mismo como testimonio. Amén. ¿Sí? Aleluya. ¿Estás ahí conmigo? Por último, vamos a brincarnos al libro de Segunda de Juan. Ahí está pegado. Next page. El anciano, dice en el versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo. Fíjate bien, ¿en qué? En la verdad. ¿Ves el apóstol? ¿Cómo ama? ¿Cómo debes de amar? La verdad. Sí, un día viene una persona, me pide consejería y le digo, ¿por qué quieres consejería mía? Que tú tienes un pastor. Pues sí, ya fui con él y me dijo que está bien. Entonces, ¿para qué quieres que yo te diga algo? Eso, quiero una segunda opinión. Dije, yo no debo de darte consejo, le digo. Pero te voy a decir lo que la Biblia dice respecto a lo que tú estás pasando. Y cuando ya terminé de darle el consejo bíblico, me dijo, eso no me dijo mi pastor. Me metí en problemas. ¿Por qué? Porque no lo amaba. Le dije, tu pastor no te ama. Tú no tienes valor para él, espiritualmente hablando. Lee el versículo una vez más. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. ¿En qué? Nunca ames fuera de esa verdad. Va a doler. A veces va a doler tenerle que decirle a un hijo. Eso aborrece a Dios. A Dios no le agrada eso. Eso es pecado. Otro caso que yo traté fue una mujer que tenía un hijo que era homosexual. Le dije, ¿quieres amar a Dios como madre o amarlo en la verdad? Y me dijo, pastor, esto está muy tremendo. Esa es tu decisión. He ahí lo que es la fe. Por fe lo tienes que hacer. Porque todo el tiempo le toleró el homosexualismo. ¿Entendiste? Y de repente decirle, ¿a Dios no le agrada eso? Mi mamá ya no me quiere. Porque Él no entiende. ¿Sí entiendes? Le dije, no se trata de que vayas a hacer pedazo a tu hijo. Se trata que a partir de hoy vas a orar el doble por tu hijo, que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo para que despierte espiritualmente y se dé asco el demonio que trae por dentro. Amén. Porque esa es la oración que tienes que estar haciendo por un hijo, por una esposa, o por un esposo, o por whatever you want. Tú ámalo, pero con la verdad. Y dice que empezó a decirle a su hijo, hijo, estoy orando por ti. Ay, ama, no pierdas el tiempo en tonterías. Son idioteces esas cosas y bla, 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 bla. Era normal. Y cada vez que se le pasó, que llegaba sigo orando por ti, mi hijo. Y sé que hay victoria en Cristo Jesús. Nunca lo enfrentó y lo golpeó. Pero llegó el día donde el joven llegó y le dice, ¿sabe qué me pasa, ma? Pero no me siento igual. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. La verdad, la fe, el poder de Dios. ¿Entiendes? Esa es la victoria. Ahora dice ahí,
Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Te fijas? No solo yo amo en la verdad, sino que todos los que han conocido la verdad deben de amar en la verdad. Ahí está escrito. Tienen que amar en esa. Si no estamos practicando ese estilo de vida de verdad, tu vida de oración, tu vida de lo que ayunos, vigilias, lo que tú hagas no sirve. Porque estás en la mentira. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tienes que empezar tu vida cada mañana con sabiendo que llevas un mandamiento que no es gravoso, no es difícil, es precioso. Sí, voy como gigante. O soy gigante. En Cristo somos gigantes. Somos lo que en Cristo nos ha hecho por medio de la redención. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Ve el número 2. ¿A causa de qué? Fíjate bien, subraya la palabra permanece. Siempre está en nosotros. Y estará para siempre con nosotros. ¿Sí? Amén. A causa de la verdad que permanece en quién. Y estará para siempre. Estará para siempre en nosotros. Aleluya. Amén. Recuerda bien. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Pero no se sale de la verdad. Quédate en la verdad. Mantente en la verdad. Deja la carne. Con permiso, dile, ya se acabó tu rollo. Ahora me voy a quedar en la verdad. Voy a tomar lo mejor que Dios me pone. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios. ¿No dice que tome lo bueno y deje lo malo? Bueno, hay dos cosas, que una es muy buena y otra buena. ¿Cuál vas a agarrar? La muy buena. Es opción, pero porque tienes que hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, hay otros hombres muy buenos en la tierra, pero ya tú tienes uno. Ah, bueno. No voy a venir con que, ay, pues ni modo, voy a agarrar otro, ¿no? No, en eso tenemos que saber sabiamente qué es de qué se trata aquí. Estamos hablando de nuestro estilo de vida, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo vivimos, en nuestro diario vivir, para vivir una vida victoriosa. El plan ahorita es levantar una iglesia de puro general. ¿Sí? Puro general, puro hombre de fe que vive en la verdad. Pura mujer de fe que vive en la verdad. Ese es el trabajo mío ahorita. ¿Sí? ¿Por qué? Ve la oración de un general que vive rectamente en la verdad. Dice el Señor, yo honro. Ese hombre le dice, Señor, quiero eso. Es inmediato el delivery. ¿Por qué? Ahora, uno puede hacerlo. Ahora, imagínate como grupo. ¿Sí? ¿Entiendes? Señor, nos ponemos de acuerdo por Latinoamérica y le dejamos caer una bomba espiritual a los demonios que tienen gobernando Colombia, Venezuela, Argentina, México, Chile, el Perú. ¿Por qué? Como intercesores de esos países. Pero nosotros no vamos a orar, Señor, ten misericordia de este pueblo. No, tras, ¡pum! En el nombre de Jesús atamos estas legiones demoníacas. ¿Alguien de aquí no oyó el programa del Sea Road de ayer? ¿No lo oyeron nadie? Qué bueno que oyen en Radio Vital. Un super mega programa. Tremendo. Tremendo. Cómo el tanto cristiano está atado por espíritus en sus almas. En sus almas, dije, no en su espíritu. Tienen ideas que contradicen la palabra. Porque hay cosas
que del pasado les gobiernan a ellos. Y este hombre habla de que tienen matrimonio con esas fuerzas. Unos hasta las heredaron en su alma. Y esas fuerzas nomás te tienen detenido y cristianamente no avanzas. Porque lo único que tienes que renovar es tu alma y si no la renuevas, no puedes. Entonces dice, es como un tipo matrimonio. Y él usa el demonio Balzebú. Sí, es un demonio, una fortaleza que controla muchos demonios. Y hace el ejemplo de esta persona de que va a la presencia de Dios y le dice, Dios, vengo a divorciarme. Literalmente de todo eso que ata mi alma. Aún de cosas que yo ni me acuerdo. Y quiero de nuevo casarme con Jesús. Y suceden cosas extraordinarias. Muy bueno está el programa eso. Usa Radio Vital. Préndelo en los programas claves. Dices, tú ando trabajando, ando ocupado. Bueno, grábalos. Son cosas que están diario, como provisión. Ahorita tenemos personas allá en Nayarit que dicen, wow, qué bueno estuvo. Y están cambiando sus vidas. Estamos destruyendo moldes, estructuras que no son del reino de Dios. Amén.